En la península rusa de Crimea confirman una emergencia. En un polígono militar, se informa que se escuchan detonaciones, y se produjo un gran incendio, que paralizó una autopista. Las autoridades anunciaron la evacuación de más de 2.000 personas de las áreas cercanas. Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Rusia confirma haber destruido objetivos de la industria militar e infraestructura del régimen de Zelensky en Odessa y otras regiones del país. Empecemos por este incidente, que tuvo lugar en la península de Crimea. Aquí vemos en estas imágenes una detonación, una explosión, algo que después causó un fuerte incendio en un polígono militar. Vamos a echarle vistazo al mapa, porque es importante ver las consecuencias que ha provocado este incendio. Aquí podemos observar que han tenido que cortar una parte de la carretera y desviar el tráfico, todo para precaución, mientras se solucione este incidente. Mientras tanto varias localidades han tenido que ser evacuadas. De ello habló precisamente Sergei Aksionov, él es el jefe de la República de Crimea. Vamos a escucharlo. En un polígono militar del distrito de Kirovsk, de la República de Crimea, tuvo lugar un incendio. Las causas se determinarán por los organismos de investigación. Hoy ha dado la orden de evacuar 4 municipios, con alrededor de 200 habitantes, municipios del distrito de Kirovsk. Además, se ha cortado la circulación en la autopista Tavrida. En ese tramo el mismo Aksionov está inspeccionando el proceso de evacuación, porque se trata de más de 2.000 personas. Está hablando, como podemos ver, incluso con la ciudadanía, controlando este proceso. Las autoridades han explicado que han habilitado, por lo menos 2 centros como una acogida temporal, para todas aquellas personas que han sido evacuadas. Aquí hablamos, por ejemplo, de una escuela. Podrán permanecer ahí hasta que se solucione el incidente. Ahora, bombardeos en Ucrania. ¿Cuál es la información que ya confirma el ejército ruso respecto de estas detonaciones? Si es que durante la noche también surgían algunos vídeos, algunas imágenes que fueron compartidas en las redes, en los medios de comunicación. Aquí vemos, por ejemplo, esta imagen no verificada que venía desde Odessa, una alusión. Los medios lo atribuyen a las Fuerzas Armadas de Rusia. De hecho, hablaban de explosiones en Odessa, Kiev, en la provincia de Nikoliv, entre otros lugares, y confirmaban que la infraestructura militar ha sido afectada. Vamos a escuchar el comentario del Ministerio de Defensa de Rusia. 13 Esta noche, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia lanzaron un ataque múltiple, con armas de alta precisión, desde mar y aire, contra instalaciones de industria militar, infraestructura de combustible, y almacenes de municiones, de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la zona de la ciudad de Odessa, así como contra la base aérea de Kanatovo, de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, en la de Kirovograd, todos los objetivos asignados fueron alcanzados. Entre los objetivos se destaca precisamente, entre un depósitos de combustibles, entre otra infraestructura militar. Importante destacar que, como Ucrania sigue atacando a la península de Crimea, Rusia sigue respondiendo. Por ejemplo, el martes Dmitry Peskov, el portavoz de la presidencia, confirmaba que aquellos ataques de la otra jornada fueron contra la infraestructura portuaria, en Odessa, en represalia por el ataque al puente de Crimea. Se creía que precisamente ahí se arrecaban estos aparatos, se ubicaban o se confeccionaban estos vehículos de superficie no tripulados, que se utilizaron, en este caso en contra del puente de Crimea, y que también dejaron sin vida a una pareja y huérfana a su hija. 5 países europeos firman una declaración conjunta, que exige a la Unión Europea extender la prohibición de importar cereales de Ucrania a su territorio. Así lo declaró el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural polaco. Las restricciones se imponen contra 4 tipos de productos agrícolas. Además de Polonia, entre los países firmantes está en Hungría, Rumanía, Bulgaria y Eslovaquia. La reunión entre los jefes de departamentos de agricultura tuvo lugar en Varsovia. Los representantes de Ucrania y Moldavia también fueron invitados, pero no acudieron. Las naciones aseguran que esta medida es buena para la propia Ucrania, ya que conllevó al crecimiento del volumen de tránsito de su grano. Actualmente, Ucrania busca nuevas vías para exportar sus cereales. Esto sucede después de que Rusia suspendiera la iniciativa del Mar Negro, comprometiéndose a implementarla de nuevo, cuando se tomen en cuenta sus peticiones. Desde Moscú citaron el incumplimiento, por parte de los países europeos, de sus obligaciones
como una razón para no prorrogar este pacto, Vladimir Putin asegura que, en Occidente tienen miedo a la verdad. En respuesta al comentario de una periodista, el líder ruso destacó que es el único recurso de información, no impregnado por la propaganda occidental. La verdad es quizás el arma más afilada contra la mentira, y la propaganda impregnada por esa mentira. Precisamente por esa razón, por todas partes cierran el que, de hecho, es el único recurso de información dirigido al público occidental, que es Russia Today. Lo cierran en todas partes, crean obstáculos, temen a la verdad, incluida la difundida por parte de sus colegas de los países occidentales, que trabajan en Russia Today. El presidente ruso participará en la próxima cumbre de los BRICS, en formato de videoconferencia. Así lo anunció el secretario de prensa Dmitry Peskov. El funcionario agregó que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, asistirá a la cumbre que se llevará a cabo en Sudáfrica. La polémica sobre la presencia de Vladimir Putin en esta reunión se produjo a raíz de la orden de arresto contra él, que emitió la Corte Penal Internacional. Sudáfrica, como uno de los países signatarios del Estatuto de Roma, está obligado a acatar las decisiones de la Corte de La Haya. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa declaró que el arresto del líder ruso, durante su estancia en el país, equivaldría a una declaración de guerra contra Rusia. Cabe recordar que en marzo, la Corte Penal Internacional emitió dicha orden de arresto, por supuesta deportación de niños ucranianos, a territorio ruso. A su vez, Moscú acusó al tribunal de la ilegalidad de esta decisión. Debido a la falta de pruebas adecuadas contra Putin, crecen las tensiones en la península coreana. China expresa su preocupación. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Chino Muning, instó a las partes interesadas a no satisfacer sus propios intereses geopolíticos, socavando el proceso de desarme nuclear. Anteriormente, Corea del Norte lanzó 2 misiles balísticos hacia el mar de Japón, después de que un submarino estratégico nuclear estadounidense llegara al puerto de Busan. El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos destacó que la maniobra pretende demostrar el apego de la Casa Blanca a los acuerdos con Seúl sobre la disuasión de Corea del Norte. A su vez, Pyongyang acusó a Washington y a Seúl de acciones agresivas que podrían conducir a una guerra nuclear. Argentina celebra el triunfo diplomático que logró en la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea respecto a la cuestión de las Islas Malvinas. Así lo manifiesta un comunicado publicado tras el encuentro en Bruselas de las autoridades argentinas. Por primera vez en la historia de las relaciones birregionales, Bruselas reconoció la posición del país, que resalta la importancia del diálogo y el respeto al derecho internacional en la solución pacífica de la disputa sobre la soberanía de las islas, que tiene con Gran Bretaña un mensaje contundente a Londres para que cumpla con su obligación de reanudar las negociaciones. En paralelo, los intereses y posturas que defiende el sur global chocaron con la agenda del occidente colectivo. Así, según medios, la Unión Europea intentó presionar a Argentina para que no se una al BRICS, el bloque económico formado por países como Rusia y China. Asimismo, se produjo un escándalo en torno a las afirmaciones del presidente del Consejo Europeo Charles Michel respecto a la adopción de una declaración conjunta en la cumbre, y es que Nicaragua destacó que el documento se presentó de manera pomposa y mentirosamente como un comunicado de consenso, pese a que Managua no lo apoyó ni firmó. Acusó a la Unión Europea de romper los procedimientos democráticos, pero el principal escollo han sido los intentos de la Unión Europea de promover su visión unilateral del conflicto ucraniano, un tema que también creó tensiones en el reciente encuentro del G20, el cual, por cierto, terminó sin una declaración conjunta y con divisiones en el tema. Desde el Ministerio de Exteriores chino destacaron que el G20 simplemente no es un lugar adecuado para abordar los desafíos geopolíticos. Los países occidentales se usan cualquier posibilidad para imponer su agenda y socavar la cooperación de varias regiones con Rusia, incluso si la colaboración con Moscú responde a sus intereses. El caso de Argentina, la inclusión de las Malvinas, como un tema central para América Latina, históricamente, pero también por primera vez en estos encuentros bicontinentales y birregionales. Ciertamente, hay rupturas y fricciones con temas centrales, y el tema central, fundamentalmente por supuesto,
es en ese intento de imponer una agenda global sobre el tema Ucrania sin, y digamos separar América Latina de otros bloques, en formación y en conformación, como el caso de los BRICS, siempre es una agenda de este occidente colectivo, de separar América Latina y otros bloques, también regionales en el mundo, y prácticamente imponer una sola narrativa, la narrativa de ellos, la visión de ellos y las reglas de ellos no. Y por supuesto, América Latina se resiste, en función también de sus intereses, y que tampoco tiene, esa visión que ellos pretenden imponer. La empresa de seguridad española Undercover Global, presuntamente, espió al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, en 2018 durante sus reuniones, con exmandatarios latinoamericanos, como Cristina Fernández de Kirchner, Luis Ignacio de Lula da Silva y José Mójica, así lo informa el diario El País, refiriéndose a los documentos filtrados que se relacionan con el caso del dueño de la compañía, David Morales, a quien la justicia española investiga, por presunto espionaje. Para la CIA se supone que los datos obtenidos podrían haber sido ofrecidos al entonces presidente, Lenín Moreno tras su distanciamiento con Correa, y previo a la expulsión del periodista australiano, Julian Assange de la embajada ecuatoriana en Londres, en 2019. Cabe destacar que en su momento, Morales fue contratado por el gobierno de Rafael Correa, para encargarse de la seguridad de dicha embajada, donde Assange se encontraba asilado. Se informa que el empresario español encargó a su personal que espiara las reuniones del fundador de Wikileaks con sus abogados, pero también que vigilara al presidente ecuatoriano, especialmente después de que éste dejara su cargo. La ciudad de Lima se prepara para la llamada tercera toma, una nueva marcha contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, a quienes acusan de corrupción y de violencia contra la población. Las autoridades blindaron con miles de policías la capital. La situación en Perú lleva meses de inestabilidad interna, desde la destitución de Pedro Castillo. Ahora vamos a conocer más detalles de cómo se encuentra la situación en Lima. En el resto del Perú, tercera jornada de movilización, que se desarrolla en todo el Perú, pero con la mira central en Lima, y vamos a revisar qué es lo que sucede en el inicio de esta nueva protesta denominada la tercera toma de Lima. Son imágenes de cómo inicia la jornada este día. Hasta esta hora, se conoce que las movilizaciones comienzan a salir desde sus puntos de partida, pero no llegan a los lugares aledaños al Congreso y al Palacio Presidencial. Lo que se conoce es que la Policía Nacional en Lima desplegará alrededor de 8.000 uniformados de la Policía Nacional, y tiene otros 3.000 de respaldo. También se conoce que en los aeropuertos se está permitiendo solo el ingreso a una sola persona, la que va a viajar, y en la localidad de Ayacucho, una de estas zonas, un poco más conflictiva en las protestas anteriores, se conoce que la vía que conecta con la capital ya amaneció bloqueada, y en ese contexto la presidenta ya se ha dado a conocer la postura en torno a estas movilizaciones. Escuchemos. Anuncian con llegar a Lima, desde voces desde el BRAEM, queriendo tomar desde el centro a todo el país. Esa es una amenaza a la democracia, al Estado de Derecho, a la institucionalidad, y nosotros como gobierno democrático no lo vamos a permitir. Declaraciones de esta presidenta interina de Perú. Estas protestas duran meses, parecería que las muertes de tantas personas no importan mucho. ¿Qué ha pasado en los pasados meses? ¿Cómo empezó esto en noviembre del 2022, en el inicio de la crisis política en Perú, que desde allá ya se denominaba como Toma de Lima? Estas manifestaciones, que surgieron para respaldar al entonces presidente, Pedro Castillo, y en contra del Congreso, que duraron hasta finales de diciembre de ese año. Se hizo una tregua, luego se reanudan nuevamente en enero de este año, y ya para marzo se conoce como la segunda toma de Lima. La nueva jornada de movilizaciones por parte de los peruanos que piden la renuncia de Boluarte. Entre algunos de los temas, y algo que ha sido cuestionado durante estas protestas, ha sido el saldo de víctimas que han dejado las manifestaciones. 67 muertos en el contexto de estas protestas, de acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo del Perú. De hecho, desde la CDH se sostiene que fueron perpetrados por agentes del Estado, y se sostiene que podrían calificarse como una masacre, por el uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes. Para esta jornada de manifestaciones, más de 30 colectivos han convocado a estas nuevas protestas. Los motivos que provocan las protestas en Perú.
critica que Boluarte y el resto de dirigentes asuman que la situación es normal, lo que genera aún mayor molestia en la ciudadanía. La primera es que la presidenta de la República ha decidido quedarse hasta 2026 cuando los primeros anuncios que ella tuvo eran de conducir al sistema político peruano a unas nuevas elecciones. Era una etapa de transición, y creemos que la señora Dina Boluarte no ha leído bien cuál era su rol en historia. El segundo elemento preocupante es un grado de triunfalismo, considerar en el gobierno de que ya las cosas volvieron a la normalidad, que todo lo tienen controlado y que podemos siendo, business Ayuso, al seguir haciendo los negocios, seguir haciendo la actividad política, como si nada hubiera ocurrido, cuando las encuestas del día de ayer demuestran que 90% de la población del Perú está en contra del Congreso de la República, y 81% de la población del Perú está en contra del gobierno. Entonces ese es el segundo elemento que a mi juicio caracteriza esta nueva situación, y en tercer lugar, por supuesto hay un efecto acumulativo del descontento que hay entre la población del Perú en relación a un gobierno que es débil, que es reactivo, que está aislado, y que provoca desconfianza dentro y fuera del país. Colombia enfrenta un aumento de las llamadas de extorsión. Desde las cárceles, ya son más de 3.000 personas afectadas por esta modalidad. La Procuraduría pidió que se tomen medidas para poner fin a este tipo de delitos. En Colombia, la Procuraduría General de la Nación alertó sobre el incremento de la extorsión desde las cárceles en el país, según la entidad, por medio de las denuncias de gobernadores, alcaldes y la ciudadanía, han evidenciado un aumento de esta modalidad de robo. Desde distintos centros penitenciarios, Javier Sarmiento, procurador, delegado para la defensa de los derechos humanos, explica en qué consiste este crimen. Se habla de algunas llamadas aleatorias, es decir, no van personalizadas, van con un discurso común, en búsqueda que la persona caiga, y les empiece a suministrar información, pero en otros eventos sí hemos conocido, tal vez a través de las bandas criminales, a las que pertenecieron o pertenecen, o a los grupos armados que ya tienen información precisa sobre esa persona, ese individuo, sus familiares, sus propiedades, sus rutinas y pues esto sin duda alguna genera el aumento del nivel de intimidación, lo que hace que en algunos casos las personas alcancen a hacer transacciones por estas plataformas digitales de dinero. La Procuraduría destaca que son 330 víctimas en los últimos meses de extorsiones telefónicas. Además, en una mesa de trabajo en la que participaron representantes de la Fiscalía, Agencia del Espectro, Comité Nacional de Regulación, Policía Nacional, Ministerio de Telecomunicaciones y gremios de la telefonía celular, señalaron que en la gran mayoría de las cárceles, los inhibidores de señal telefónicas están fuera de servicio, permitiendo así mayor acción de los criminales, evidenciando entonces que esta problemática no es nueva en el país, y pese a las denuncias y las acciones de las autoridades en investigar, para mitigar además este delito, los criminales siguen encontrando formas de continuar su acción, por ejemplo mediante el uso de tarjetas eSIM, y además de las plataformas financieras digitales, para el traslado de los recursos, producto de esta extorsión. Y no es solo eso, también la corrupción al interior de la institución nacional, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, incrementa aún más la situación. Se han incautado, dentro de las cárceles, unos 623 equipos de celulares. Estos equipos, por supuesto, que no aparecen por obra y gracia del Espíritu Santo, ni por arte de magia los ingresan integrantes del cuerpo que usted hay, vigilancia del INPEC, tristemente un acto de corrupción. Algunos muy pocos lo lanzan de manera parabólica, es otra modalidad que también se ha identificado, lo lanzan para que caigan a los patios. El procurador delegado para la defensa de los derechos humanos deja claro que esta situación empeora ante el hacinamiento que se ha denunciado en las 126 cárceles del país, situación que se ha regulado. Sin embargo, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos tiene muy presente este caso y además rechaza los actos delictivos, pero se cuestiona las medidas que se pueden adoptar en los centros reclusorios. El ingreso de celulares a las cárceles puede ser un paso para evitar este tipo de actos y parece como en contra de la intuición, pero le apostamos a la regulación de los dispositivos móviles para que el INPEC y otras entidades puedan hacer un monitoreo de
estos dispositivos al interior de las cárceles, y no que como sucede ahora, siga siendo un mercado negro, que incluso, entra a fomentar redes de corrupción al interior del IMPEC. La Procuraduría entonces, insta al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de las TICs, IMPEC y Gaula entre otras entidades, activar mecanismos que permitan reducir este delito. Sin embargo, no se puede dejar de lado que se han tomado medidas, como la anteriormente mencionada, con los inhibidores de señal en las cárceles, que se vuelven obsoletos con los años, puesto que restringen solo señales 2G y 3G, hoy día se ofrecen servicios 4 y 5 gramos, tampoco se puede pasar por alto las afectaciones a las comunidades que viven a los alrededores de un centro penitenciario. Entonces estas acciones conjuntas deben tener en cuenta antecedentes, así como los derechos de las comunidades y los mismos reclusos y sus familiares.